Amados hermanos y amigos que nos sintonizan, le damos la más cordial bienvenida en este tiempo. De parte de la Iglesia Bautista Tecuesta les saludamos y estamos contentos que estén con nosotros a esta hora. Este es el tiempo de la meditación de la Palabra de Dios y vamos a iniciar esta sesión en continuación a los estudios bíblicos que hemos estado dando en estos últimos tiempos. Acordémonos que la semana pasada estábamos hablando de cómo los creyentes son capacitados con dones para el crecimiento de los creyentes, para el crecimiento individual y también para el cuerpo de Cristo, porque cada uno de nosotros es otorgado dones para que lo pongamos a trabajar en la iglesia. Así que nos capacitamos los unos a los otros, porque tenemos ahora el Espíritu de Dios y tenemos aquellos dones en los cuales se nos ha sido concedidos. Pero y nos preguntamos, ¿y ahora qué? Ya tenemos, estamos capacitados, ¿qué es lo que hacemos? Ahora nos unimos a la obra de Dios, obviamente, y el creyente debe unirse a la obra de Dios en su iglesia y en el mundo entero también, ¿verdad? Porque no solamente dentro de la iglesia, la iglesia local a que él pertenece, debe de enseñar a los demás, sino que también pues tomar la oportunidad de ir a misiones y también llevar la palabra de entrenamiento y también para crecimiento de otros donde pueda ir. Así que hemos sido capacitados una vez más con estas habilidades para trabajar dentro y fuera de la iglesia. Ahora, hay algo muy especial que nos enseña la palabra de Dios y la queremos compartir en este día, pues está escrita en Juan capítulo 15. Queremos llegar hasta ahí, si ustedes tienen su Biblia, queremos leer unos versículos para que entendamos pues cómo somos nosotros a poner en efecto, pues lo que Dios nos ha concedido hasta el día de hoy. Si ya están en Juan capítulo 15, vamos a leer los versículos del 1 al 3 primeramente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque somos llamados a producir frutos, y esa es la idea. Nos dice así, si ya están listos con la Biblia, Juan capítulo 15, leo los versículos del 1 al 3. Yo lo leo en mi Biblia y ustedes lo siguen con la lectura, con la mirada. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bueno, Dios espera que los creyentes produzcan frutos espirituales. Recordemos una vez más que tenemos los frutos del Espíritu en nuestros corazones y hablamos de dones, y no solamente uno, sino lo que nos capacita el Espíritu Santo. Podemos tener más de un don, ¿sí? Y ahora con estos dones, con esta capacitación de poder producir, entonces damos frutos. Y no puede haber duda, ¿verdad? Porque Dios nos capacita con todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que podamos nosotros poner a producir a través de su Espíritu a nuestra iglesia. ¿Y qué es lo que nosotros obtenemos por medio del Espíritu? Quizás se preguntan. Pues acordémonos que nosotros mencionamos mucho del Espíritu Santo, es porque Dios lo pone en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo pues en nuestras vidas. Y este Espíritu Santo pues nos da un renacimiento. Nos dice algunas citas bíblicas, ¿verdad? Que somos sellados con el Espíritu, que nos enseña el Espíritu mismo, que somos llenos del Espíritu Santo, que luchamos con la espada del Espíritu, y que nos manifestamos pues con el fruto espiritual. Así que todo esto es gracias pues a lo que el Señor nos da a través del Espíritu, y ahora pues demostramos frutos, demostramos acción
ponemos a trabajar, ¿verdad? Lo que Dios nos da. Ahora, estos ministerios del Espíritu Santo no son la única manera en cómo la tercera persona de la Trinidad obra a favor de los creyentes, pero son suficientes para mostrar que tenemos todo lo que necesitamos para poder producir el fruto espiritual que Dios quiere ver fluir de nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿en manos de quién estamos nosotros? Y tenemos a Cristo como la vid verdadera, ¿no? Así como comenzamos leyendo. Y al Espíritu Santo como el abono espiritual que nos fortalece para dar fruto en la vida. Dios, y pongan atención a esto, porque Dios está inspeccionando para ver qué tipo de pámpanos somos. Cuando aquí la palabra de Dios habla acerca de los pámpanos, esos pámpanos somos nosotros, los creyentes. Y no nos debe sorprender que Dios haga una separación entre los pámpanos buenos y los que no tienen esperanza de producir frutos. Porque obviamente, ¿no? Pues, de todo se da en la viña del Señor. Aquellos que están siendo muy productivos y aquellos que están solamente teniendo los dones y no lo ponen a trabajar. Y fíjense que nosotros pues producimos frutos a través del Espíritu, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Y déjenme darle un ejemplo, porque si hablamos de frutos, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros vamos al mercado a comprar frutas? Por ejemplo, ¿no? Nosotros las inspeccionamos, miramos y las evaluamos a ver cuáles están buenas, cuáles están malas, ¿verdad? Podemos pensar entonces que Dios está haciendo lo mismo con nosotros, pues nos inspecciona nuestra vida para ver si encuentra evidencias del fruto espiritual. Y muy importante en eso, ¿verdad? Porque Dios nos da y nos capacita, pero a la misma vez Él está esperando que nosotros produzcamos pues los frutos que Él busca. Ahora, el creyente ha sido capacitado por la palabra de Dios para ser productivo. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos la seguridad de que el Padre ve buenas posibilidades en nuestra vida. Y fíjense, y pueden creerme en esto, porque usted ha sido escogido para vivir una vida plena con obras que glorifican a Dios. Para eso nosotros somos llamados, ¿no? Para eso somos capacitados, para glorificar el nombre de Dios. Y en este tiempo que vivimos nosotros, una vida espiritual, pues espera que nosotros produzcamos frutos espirituales, obviamente. Así que esto es lo que nos estaba mencionando ahí en estos primeros 3 versículos que habíamos leído, ¿verdad? Vamos entonces a continuar la lectura en los 2 siguientes versículos, los versículos 4 y 5 de Juan capítulo 15. ¿Qué es lo que dice ahí? Nos dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Miren esto, que esto es algo pues formidable en lo que nos está hablando aquí el apóstol Juan, escribiendo en estos 2 versículos, que nos habla ampliamente, ¿verdad? Nos invita a nosotros los creyentes, ¿verdad?, que produzcamos frutos por medio de la relación que tenemos con Jesús. Es importante recordar esto, pues aunque es cierto que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, justicia y verdad, cada uno de esos aspectos del fruto se manifiesta en obras de la vida del creyente, ¿verdad? Así que nosotros pues nos manifestamos, o mejor dicho, damos a conocer
los frutos del Espíritu a través de lo que ya mencionamos, pero también pues que alcancemos a lo que Dios nos llama a hacer, ¿verdad? Vamos a continuar y nos dice a nosotros que nos ocupemos de permanecernos en Cristo Jesús. En este versículo 4, muy importante ahí, que nos dice? Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Cuando Jesús pues nos invita o nos incita a permanecer en Él, es porque sabe que el enemigo busca desviarnos del camino, y algunos quizás pueden caer en su engaño. El creyente conoce la diferencia entre el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Por qué? Miren, tenemos el Espíritu Santo de Dios y Él es el que nos da y nos invita a que nos demos cuenta de las diferencias que existen, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo. Ahora, tenemos que nosotros presentar a Dios una vida fructífera a través de Cristo. Y una de las bendiciones de la vida cristiana es que nunca la vivimos nosotros solos, no nos vivimos una vida aislada, ¿verdad? Cuando el Señor nos insta a producir fruto, Él está creando tanto el querer como el hacer en nosotros, está obrando en nosotros. Y el apóstol Pablo se asombra de Dios, quien es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A veces nos asombramos lo que Dios puede hacer. Si nosotros solamente hacemos las cosas así como Dios nos las pone en nuestros corazones, aún nosotros mismos nos va a servir de testimonio para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pon tu fe en acción, pues no hay límites a las obras que podemos hacer en su nombre y también para glorificar a Dios. Cuide de no actuar separado de Cristo Jesús, ¿no? Así como dice en el versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Tristemente, pues, hay algunos que intentan hacer la obra del Señor con sus propias fuerzas y solo resulta en obras de la carne, ¿verdad?, de nosotros mismos, las cuales pues Dios no le agrada a eso. En Romanos 8:13 el apóstol Pablo nos reta a hacer morir las obras de la carne, ¿no?, de nuestra vida rebelde y pecaminosa. Jesús dice, separado de mí nada podéis hacer. Y mientras más pronto entendamos esta verdad y más pronto pues seremos guiados por el Espíritu Santo para trabajar de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que es muy importante todo esto de que nosotros acatemos y nos demos cuenta, ¿verdad?, de mantenernos unidos a Cristo Jesús. Vamos entonces a continuar en nuestra lectura. Quiero leer estos 3 últimos versículos que queremos cubrir para completar la idea, ¿verdad?, de que el creyente debe unirse a la obra de Dios y en la obra en la cual somos puestos y también en el mundo entero. Vamos a leer los versículos de 6 al 8. Si están listos, los leemos. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Óigame, esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿verdad? ¿Puede alguien hacer buenas obras sin que sean frutos del Espíritu? Pues fíjense que por nosotros mismos, en una forma carnal, no podemos nosotros llevar frutos espirituales. Primeramente porque no tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando nosotros queremos hacer alguna obra, pues tiene que provenir
del fruto del Espíritu, porque si no, no lo acepta el Señor. Así que asegúrese de que usted sepa de que es un pámpano y que los pámpanos secos son que no son fructíferos, así como nos dice su palabra, ¿verdad? Tristemente algunos toman la fe muy a la ligera y tendrán pues que dar cuentas al Señor. Es bueno tener a alguien, algún hermano de la fe o un mentor que sea fiel y maduro, en quien nosotros podemos confiar, en que quizá también podamos dar cuentas, ¿verdad? Porque necesitamos nosotros dar cuentas a alguien de lo que nosotros estamos haciendo. Y teniendo en cuenta de que quizás a alguien a quien le podamos dar cuenta, pues conozca de las cosas del Señor, ¿verdad? Así que vamos a apoderarnos de los recursos que Cristo nos da para que seamos fructíferos. Lejos de dejarnos a solas, nos anima a ir a Jesús, ¿verdad? En oración, sabiendo que nos escucha y responde en el momento debido. Acordémonos que cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él siempre está presto para escucharnos. Y no importa en qué lugar, en qué tiempo, ya sea en medianoche o cuando sea, Dios no duerme. Él está despierto 24/7. Así que en cualquier momento nosotros nos podemos acercar al Señor, ¿verdad? Hay alguna inquietud en nuestros corazones, presentémosela al Señor. Glorifica a Dios llevando muchos frutos, ¿verdad? Y esta es la única forma de glorificar a Dios. Y mira lo que dice ahí, ¿verdad? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es la única forma en que nosotros podemos decir que somos discípulos de Cristo, en de llevar muchos frutos. Y claramente la vida que produce mucho fruto da gloria a Dios, da gloria al Padre Celestial. Nuestro fruto brota del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, bueno, tengamos nosotros en cuenta esto, ¿no? Porque nos lleva a nosotros a alentarnos así, con aquellos dones que tenemos, pues ponerlos a producir para que el nombre de Dios sea glorificado. Somos llamados, ya hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones. Ahora podemos decir que somos hijos de Dios, somos cristianos, y la única forma en que nosotros podemos ser reconocidos como cristianos es llevando frutos espirituales que glorifiquen a Dios. Así que les animo a ustedes que me están escuchando, y si conocen de Dios, pues gloria a Dios, ¿verdad? Ahora dense cuenta de que ustedes tienen dones también. Si no, pues pregúntenle a su pastor, si usted está yendo a alguna iglesia, o si nos puede visitar aquí a la Iglesia Bautista Tecuesta, pues le podemos ayudar a descubrir cuáles sean sus dones. Y también pues luego de reconocer que tiene dones, pues póngalos a producir, póngalo pues a que tengan frutos, y frutos espirituales que glorifiquen al Señor. Con eso queremos pues despedirnos en este tiempo. Queremos agradecer una vez más a la sintonía. Gracias por estar con nosotros en este tiempo, siempre orando pues de que ustedes, así como escuchen de la palabra de Dios, también que sea fructífera en sus vidas, y ustedes puedan ser bendición para otros también. Gracias por este tiempo, y no nos podemos despedir sin antes pues hacer una oración. Así que yo les invito a inclinar sus rostros, a cerrar sus ojos. Nos estamos presentando delante de la presencia de Dios. Amante y eterno Padre, una vez más te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de poder hablar acerca de tus cosas, de cómo Dios nos das aquellos dones para poderlos producir y que den frutos espirituales. Padre, te encomiendo en este tiempo a mis hermanos de la fe que están escuchando, Señor, que también tú les incites, oh Dios, a poner a producir, Señor, aquellos dones de que tú les has dado. Padre, si hay alguien escuchando de que todavía no ha abierto su corazón a Cristo Jesús, te pido de que
tú, Señor, lo estés inquietando en este momento y que también, Padre, pueda agregarse al cuerpo de Cristo y también reconocer aquellos frutos que va a recibir de parte del Espíritu Santo. Padre, todo esto lo presento delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Síguenos bendiciendo, Señor, síguenos guardando, Señor, y te pedimos que una vez más, tú, oh Dios, mire, oh Dios, por todos aquellos que están buscando de ti, quizás tengan alguna petición especial en sus corazones. Te pido, Dios, de que tú se le conteste, Señor, a cada uno según tus riquezas en gloria, Padre. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por nuestro crecimiento espiritual. Y todo, Señor, te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, gracias una vez más. Y no se olvide, pues, nos reunimos nosotros los domingos a las 10:30 de la mañana. Hemos comenzado una serie para conocer a Cristo Jesús, y esto nos va a llevar hasta el tiempo de la Pascua de Resurrección. Estamos a 5 semanas de aquí hasta la celebración de la Pascua, así que yo les invito a que siempre estén sintonizados, especialmente los domingos, que vamos a tener una serie de sermones, ¿verdad?, para examinar la vida de Jesús y así pedirle que nos dé crecimiento también a nosotros. Así que por este tiempo pues nos despedimos y que Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente.